¿Cuál es la idea? El semestre pasado ustedes estudiaron esencialmente qué pasa cuando tengo conjuntos de carga, ¿no? Tengo un conjunto de carga ahí puesta en una mesa, por ejemplo. Esas cargas, como estudiaron el semestre pasado, generan lo que se llama un campo eléctrico, ¿no? Así que esencialmente la carga eléctrica es la fuente, ¿no es cierto? Es la fuente del campo eléctrico. Si esto acá tiene una distribución, una densidad de carga, ρ de R, puede depender de la posición, esto se mide obviamente en Coulomb partido por metro al cubo, estas son las unidades de densidad de carga. Entonces el campo eléctrico en algún punto del espacio, ustedes lo pueden escribir como una integral, ¿no es cierto?, que era la típica integral que era K por ρ de R' por R menos R', partido por la norma de R menos R' al cubo, que fue lo que vimos, y se integraba sobre los puntos que aquí tienen el espacio, y acá está su densidad de carga, aquí hay carga, y tienen un punto R' ahí, y quieren observar el campo eléctrico por acá, en un punto R, quieren calcular aquí el campo. Entonces el campo en ese punto de observación aquí está dado por esta ecuación. K es la constante de la fuerza eléctrica, ¿no es cierto?, que es 9 por 10 elevado a 9 en valor. Lo importante aquí es que la presencia de carga eléctrica genera campo eléctrico. Y todo el semestre pasado las cargas siempre estuvieron ahí en reposo, no se movieron. Pero ahora supongan que las cargas les salen unas patitas allí y las cargas se empiezan a mover, adquieren velocidad entonces. Y cuando las cargas se mueven, la carga se mueve, está en movimiento, digamos, tengo la carga aquí, y esta carga aquí está en movimiento, se mueve así, va volando para allá, y se mueve, tiene velocidad. Aparece un fenómeno nuevo desde el punto de vista eléctrico. Un observador que está parado aquí, externo, que está en reposo aquí afuera, cuando ve que esta carga se mueve hacia la derecha, él ve una carga y por lo tanto a él le aparece un campo eléctrico debido a la presencia de esta carga eléctrica. Pero además aparece un campo nuevo que no estaba cuando la carga estaba en reposo. Y ese campo nuevo se denota con la letra B y se llama el campo magnético. Así que en la naturaleza, Profe, una pregunta. ¿sí? ¿Qué dijo de la cuando estaba la carga quieta? Estática era el campo magnético. No, cuando está estático, este lado que está acá, aquí todo está estático. Esto es Ya. estático. Todo acá, no había, las cargas estaban en reposo. Ahí. Ujú. Estaban durmiendo las cargas. En ese caso, lo único que hay es campo eléctrico. Ah, ya. Acá, en reposo, lo voy a poner aquí en reposo. Solamente hay campo eléctrico. Pero sea esta carga ahora, déjenme, si esta carga adquiere velocidad, se está moviendo entonces, el observador que ve la carga en movimiento pueden pensar que no sé, pues, una línea de tren, y aquí tienen un vagón y ponen una carga aquí. Y este tren entonces se mueve hacia la derecha con una cierta velocidad y por lo tanto ustedes ven que la carga esta se mueve hacia la derecha. Y están mirando aquí y ven lo que pasa. Entonces, para este observador que ve la carga en movimiento, a él, si mide, le aparece un campo eléctrico,
porque aquí hay carga eléctrica, así que ve campo eléctrico. Pero además entonces aparece un nuevo ente, un nuevo campo de fuerza, si ustedes quieren, una nueva fuerza que está dada por lo que llamo el campo magnético, que se denota con la letra B. ¿Mm? Así que las cargas en movimiento son la fuente del campo magnético, en resumen. Así que nunca se le olvide. Cargas en rebozo generan campo eléctrico. Cargas en movimiento generan lo que se llama el campo magnético, que es parecido al campo eléctrico, pero tiene otras propiedades. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces ustedes pueden pensar, bueno, este observador que está parado aquí en la estación del tren, ¿no es cierto? Aquí está la caseta del tren, está en reposo aquí y ve a la carga en movimiento, él ve estas dos cosas. Pero ustedes pueden pensar que este es el observador O. Pueden pensar que hay un tipo que está parado aquí en el tren, que es el observador O', y él está parado aquí, por lo tanto la carga y él mismo se mueve todo hacia la derecha con velocidad V. Entonces pregunta, para O', ¿cómo está la carga ahí? ¿Está en reposo o está en movimiento? En reposo. Está en reposo. Entonces, ¿qué vería él? Campo eléctrico. Vería solamente un campo eléctrico, vería un campo de prima, digamos. ¿Vería campo magnético? No. No. Entonces, bueno, ¿cómo es la cosa? O sea que un observador ve un par de campos y otro observador puede ver otro y pueden ser distintos. De hecho, aquí el B' para él, si lo pongo aquí, B' para él es 0. Él no ve campo magnético, porque para él la carga está en reposo. Mientras que este otro observador que está parado aquí en la estación, como ve el tren en movimiento, ve todo en movimiento, él ve las dos cosas, ve campo eléctrico y campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está bien esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna idea? Están ahí, ¿no? No se cortó el micrófono. Sí, profe, estamos acá. No sé, ¿por qué piensan de esto? Profe, la verdad. La pregunta es, fíjate, para un observador aparecen dos campos de fuerza, mientras que para el otro observador ve uno solo. ¿Se fijan? Entonces, Profe, el otro observador también se está moviendo junto con la carga. claro, pues él está parado aquí en el tren, está parado ahí, y la carga está puesta ahí en el tren, y los dos se mueven juntos. Y el tren, la carga y él se mueven juntos hacia la derecha, no sé, con 50 kilómetros por hora, para allá. Y él está parado al lado de la carga ahí, y la carga está en reposo respecto a él. Sí. Entonces, él dice, bueno, como la carga está en reposo respecto a mí, entonces lo único que yo puedo ver es campo eléctrico, que le llamo E' para asociarlo al observador O', que es este tipo que está aquí.
En cambio, el tipo que está aquí en la caseta del tren, ¿no es cierto?, en la estación, ve que pasa la carga, el tipo y el tren, todos juntos con 50 kilómetros por hora hacia la derecha, y él dice, ah, pero yo tengo una carga que está en movimiento. Entonces, yo debería ver el campo eléctrico porque veo una carga, y además debería haber un campo magnético porque veo una carga en movimiento. Y veo las dos cosas. Pero es que la carga quizás no se está alejando de la persona, porque la persona igual va en movimiento. Entonces, No, pero estaría... este está en reposo respecto a la estación. Ay, ay, ay. Este observador O que está aquí, está en reposo respecto a la estación. Está parado aquí al lado de la estación y pasa el tren. Hacia la derecha para allá. En cambio, este tipo está en reposo respecto al tren. Y él la carga y todo se mueve hacia la derecha. Entonces, en ese sentido, este observador ve las dos cosas, mientras que él, el O', que va en el tren, ve solamente una. Mi pregunta es si eso será consistente. ¿Es posible que observadores distintos vean cosas distintas? Porque esto es profundo, ¿vos se dan Puede cuenta, ser, no? pues, porque cambia el sistema de referencia de cada uno, ¿o Ya. no? Sí, pues hay dos sistemas de referencia. El que está en el tren, Ujú. el que está atado al tren y el que está atado a la estación. Pero Y independientemente la carga igual se está moviendo. sí, pero para eso mueve para quién, po. Claro, se mueve para el que está en O. O sea, la No el pregunta es, otro. ¿existe el movimiento absoluto? No, siempre es referente a alguien. ¿O el movimiento es relativo nomás? Depende Es del como punto de Es relativo, observación. depende de quién lo mira. cuando gira nosotros no sentimos esa velocidad. Entonces, estas mismas preguntas se las hizo Einstein, Albert Einstein, cuando empezó a estudiar este tipo de problemas. Y en base a estas preguntas, él descubrió la relatividad especial en 1905, cuando publicó su artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, donde desarrolla la teoría especial de la relatividad, y 10 años después, se demoró 10 años, Albert Einstein, publica la generalización de la relatividad especial, que es la teoría general de la relatividad y que está asociada con la gravitación. Entonces, para resumirle el cuento, es que en realidad la naturaleza depende del observador. Lo que yo vea depende de mi estado de movimiento también, de alguna manera. Y por lo tanto, un observador puede ver campo eléctrico y magnético, mientras que otro observador puede ver solo campo eléctrico. Lo interesante de esto es que debiera haber una manera de relacionar lo que ve este observador con lo que ve el otro observador. Eso es lo importante, que poder comunicarse, que haya una manera de comunicar el observador O con el observador O'. Y esa manera de comunicarse se llama las transformaciones de Lorentz, que permiten transformar las cantidades que ve un observador respecto del otro, las transformaciones de Lorentz. Cuando vean el curso de relatividad especial, no estoy adelantando aquí, pero es importante que lo sepan. La relatividad especial nace o tiene sus raíces en la teoría electromagnética, ¿no? De ahí parte el problema de la relatividad especial. Está en las raíces de la teoría electromagnética de Maxwell. Este mismo problema, el que permite finalmente encontrar la relatividad especial, para que lo tengan ahí presente. Y el punto es que la naturaleza es relativa, depende lo que yo veo,
o lo que yo observo de la naturaleza depende de mi estado de movimiento. Depende de mi velocidad. Lo que yo observe depende de la velocidad con la cual se mueven las cosas ahí alrededor mío. Y es así la cosa, no, pues nada que hacer. No hay un absoluto, no hay una mirada absoluta de la naturaleza. De hecho, la relatividad general es peor aún, porque incluso el tiempo depende de dónde estoy parado, si estoy parado cerca de una masa grande o no, las coordenadas espacio-temporales se alteran. Así que el espacio que está alrededor de ustedes es una estructura geométrica que se puede estirar de alguna manera. No es uniforme. Y cómo se estira depende del movimiento y depende de la masa de las partículas. Es un elástico, una cosa elástica, así como una goma que se puede estirar. Y es así la cosa, no hay nada que hacer. Está comprobado ya más de cientos de veces. Así que lo que uno observa en la naturaleza depende del estado de movimiento del observador. Entonces, con eso, teniendo claro esto, que las cargas en reposo generan solamente campo eléctrico y que las cargas en movimiento entonces generan campo magnético, una manera de ver esto así de manera simple es, por ejemplo, tomar un circuito. Aquí pongo una fuente, por ejemplo, esto se supone que era un círculo. Me pulso. Tengo aquí un círculo, esto es una pila, esta es la más, la menos. Y tengo aquí un alambre y tengo un interruptor. Aquí. Y lo conecto ahí. Entonces, yo cierro el interruptor ese. Esto de este alambre debería tener una cierta resistencia aquí. Digamos que la pongo por acá, una resistencia R. Y esto tiene un cierto voltaje B. Entonces, cuando cierro el interruptor, empieza a pasar corriente. Empieza a pasar corriente por los alambres. Y cuando pasa eso, entonces uno puede observar en la práctica, esto es un experimento que uno puede hacer. Ahora estamos online, así que vamos a hacer experimentos virtuales. Lo que pasa es que los alambres se separan. No puedo, mi pulso está, pero los alambres se separan. No, así lo voy a, así y así. Se separan. La corriente, si este es el polo positivo, entonces la corriente está circulando en esa dirección. Entonces, cuando cierro este circuito, los alambres o las corrientes se repelen. Las corrientes se repelen. En cambio, si yo hago un circuito de esta otra manera, este es más complicado, aquí tengo la pila, ¿cierto? El más, el menos, tengo el switch y hago un circuito de esta manera. Este, abajo por ahí, este, lo subo, lo doy vuelta por acá, tengo ese sistema. Y ahora esto tiene voltaje B, voy a poner la resistencia aquí, R, y cierro el circuito. Entonces lo que pasa ahora es que cuando cierro el circuito, estos alambres que están aquí, que voy a poner la tensión en este par de alambres de aquí, entonces se atraen. Voy a tratar de dibujar esto. Entonces esos alambres de ahí, voy a estar exagerado obviamente la figura. Entonces de ahí se atraen.
La corriente va para allá, la corriente va para allá, la corriente va para allá, y por lo tanto, esta sube. Entonces, cuando las corrientes circulan paralelas, las corrientes entonces se atraen. Corrientes en la misma dirección se atraen. Mientras que corrientes que tienen distinta dirección, como esta que está acá, se repelen. Corrientes en distinta dirección se repelen. Y esto uno lo puede verificar en el laboratorio, con un circuito súper simple. Entre mayor sea el potencial que está aquí, mayor obviamente es la corriente por la ley de Ohm, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ley de Ohm? Voltaje igual a corriente por resistencia. ¿No es cierto? V R por I, ¿no? Entonces la corriente que está circulando en estos alambres es el voltaje aplicado a la pila partido por la resistencia completa del alambre. ¿Mm? Entonces, si aumento el potencial eléctrico, voy a aumentar la corriente y el efecto entonces de la separación o la repulsión debería ser mayor. Esto debería depender de la intensidad de corriente de alguna manera. Entonces, cambiando la topología del circuito, yo puedo hacer que las corrientes en los alambres sean antiparalelas o bien paralelas. Y los efectos que uno mide son distintos. Entonces, uno, ¿cómo podría explicar esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Se podría deber a un efecto de carga eléctrica? Es por la carga eléctrica que fluye dentro del cable y al estar en movimiento produce un campo magnético con el otro cable. Ya, pero podría explicar, pregunta, ¿yo podría explicar esto con solamente la presencia de carga? O sea, sin saber ningún valor, ¿se refiere? O sea, por ejemplo, ¿cuánta carga eléctrica hay aquí? Hay carga neta? Si yo tomo un pedacito del alambre ahí y lo miro, ¿cuál es la carga neta que hay ahí? En el pedacito de alambre, ¿cuál es la carga neta que hay en un pedacito de alambre mientras fluye la corriente? Ahí. Eso dependía de la densidad de carga y las dimensiones del alambre. Suponte que el alambre uniforme, típicamente los alambres que uno usa tienen sección transversal constante, ¿no es cierto? Tienen material homogéneo y si esto es corriente directa, el voltaje es constante, por lo tanto la velocidad con la cual se mueven también es constante. Si ustedes tienen un alambre y pasa una corriente, ¿cuál es la corriente neta en un pedazo de alambre, no sé, pues de 5 centímetros? ¿Cuál es la carga neta? Si no me equivoco, era como la corriente por la sección transversal. Ya, suponte que tengo ahí el alambre así, y yo sé que por aquí está entrando carga, ¿no? Porque están fluyendo electrones, los electrones son los que se mueven, pero vamos a tener que pensar que son cargas positivas. Aquí entran dos cargas positivas,
La corriente la vamos a pensar uniforme. ¿Cuántas cargas positivas salen por acá? Las Dos. mismas. Las mismas dos, ¿sí o no? Entonces, aumentó la carga en el interior de esto, cambió la carga. No, No, ¿no es cierto? Entonces, si antes que pasara esto, ¿cuál era la carga neta aquí? Antes que prendiera el enchufe, ¿cuál era la carga neta acá? 0, 0. Cero, ¿no es cierto? Los átomos sabemos que son eléctricamente neutros. Hay tantas cargas positivas en el núcleo como electrones dando vueltas, que es el modelo de orden cero que uno tiene de los átomos. Y la carga neta de un material entonces cero. Y lo que pasa es que cuando prendo el enchufe ahí, esta cosa empieza a pasar corriente. Entran dos cargas, pero también salen dos cargas. De manera que la carga neta en el interior no cambió. Tendría que ponerle un tapón, digamos acá, para que se empezara a acumular carga aquí y se empieza a acumular y empezar a engordar de alguna manera este alambre en términos de carga. Pero como todo lo que entra sale por acá, la carga neta de esto no cambió. Entonces el alambre localmente tiene carga neta cero. Y por lo tanto, este efecto de que se junten, que se atraen o se repelen, no puede ser un efecto eléctrico. ¿Se dan cuenta, no? Porque no hay carga neta, po. Esto, si tengo un pedazo aquí de alambre, la carga neta de esto es cero, la carga neta de este otro alambre es cero. Entonces no pueden interactuar vía la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es la constante K por la carga 1 por la carga 2 partido por R cuadrado, ¿sí o no? Entonces aquí debería tener una carga Q1, aquí debería tener una carga Q2, y están separadas una distancia R, podría calcular la fuerza así a grosso modo entre estos dos. Pero la carga de esta es cero, po, y la carga de esta es cero, así que no hay fuerza eléctrica. Así que esto no puede ser consecuencia de la fuerza eléctrica que yo conozco y que estudiamos el semestre pasado. ¿Se dan cuenta, no? No le puedo echar la culpa a las presencias de carga estática, no le puedo echar la culpa al campo eléctrico de lo que está pasando aquí o de lo que está pasando acá, porque no hay carga neta. Esto se debe a otra cosa. ¿Está claro el argumento, no es cierto? Sí, profe. Ya, entonces estamos hablando de carga eléctrica. Se me acabó la pizarra, me voy a tener que cambiar. Voy a grabar aquí. Archivo, y me cambio de pizarra. ¿Qué es la corriente? Si uno tiene una región del espacio, ahí, un volumen B, y uno observa la carga en el interior de ese volumen, que el volumen está fijo. Y uno observa y mide la carga en el interior. Puede ser que a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, la carga empieza a aumentar, debido a que obviamente se aumenta la carga, está entrando carga a este volumen, y uno mide su tasa de cambio. La tasa de cambio de la carga que está ahí, esto es lo que se conoce como la corriente eléctrica. El de QAT es la tasa de cambio instantánea. Es como la velocidad de la carga, ¿no? De alguna manera. Es la rapidez con la cual está aumentando o disminuyendo instantáneamente la carga ahí en ese volumen que está fijo. Y como la carga se mide en Coulomb y esto se mide en segundos, la unidad entonces de corriente eléctrica son los Coulomb partido por segundo, que ustedes saben que se llama un ampere. Un Coulomb partido por segundo. Ahora, si la carga aumenta aquí, es porque obviamente carga tuvo que entrar de alguna manera al sistema. ¿Sí? Y eso se debe a que aquí hay un flujo de carga, porque acá tiene que haber cargas que se están moviendo. ¿Sí? Y que esas cargas tienen velocidad. Es como cuando uno tiene un río, ¿no es cierto? Tengo un río aquí,
y tengo el agua que se está moviendo, y en cada punto del río hay una velocidad. Tengo un campo de velocidades, si ustedes quieren. Entonces tengo agua ahí, y esto define un campo de velocidades. Y le puedo llamar B, que depende tanto del punto donde estoy parado. Si pongo un sistema de coordenadas aquí, ¿no es cierto? Dependerá del punto donde estoy parado. O sea, depende de R, y además depende del tiempo, porque si pasa el tiempo y no sé, pues aquí hay una luz, algo, el flujo puede cambiar a medida que transcurre el tiempo. No tiene por qué ser estacionario, ¿no? Así que este campo de velocidades puede depender de la posición. La, la velocidad en este punto es distinto de la velocidad de este punto, tiene otra dirección y puede tener otra magnitud. Y además esta cosa puede cambiar en el tiempo. Y ahora a cada uno de estos, en vez de esto ser agua, masa, supongan que esto tiene carga, y es carga en movimiento. Acá tiene una carga aquí Q1, una carga Q2, etc. Por lo tanto, cuando yo mire esto, voy a tener una densidad de carga, ρ, que puede también depender de dónde estoy parado y depende del tiempo. El producto de estas dos cosas, el ρ de R, T y el multiplicado por V de R, T, se llama el vector densidad de corriente. El ρ por V, vector densidad de corriente. Y este tipo, las unidades de este tipo, son los coulombs partido por metro cúbico, que es la densidad, multiplicado por metro partido por segundo, que es la velocidad. Así que esto se mide en coulomb partido por segundo, que es ampere, partido por metro cuadrado. Así que el J, lo que significa es ampere, que es corriente, y metro cuadrado de área. Así que el J, esto es esencialmente la corriente por unidad de área que está pasando a través de mi sistema. Entonces, cuando tengo un flujo de carga aquí, como un río de carga que se está moviendo y entra a esta región, entonces el J, este vector, mide la corriente por unidad de área que está pasando a través de esta superficie. Y si yo quiero calcular cuánta corriente está entrando, por ejemplo, desde el lado izquierdo, lo que tengo que hacer es calcular la integral de J sobre una superficie dada. J.dA, esto que está aquí, es la corriente que está entrando al sistema. Supongo que tengo la mitad de una esfera y la superficie, este pedazo de superficie es S1. Entonces esto que está aquí me está calculando cuánta corriente está entrando. Si ahora considero la superficie S2 del otro lado de la corriente aquí, estos están entrando y podrían estar saliendo acá. Entonces, si la S completa, la superficie cerrada ahora en la unión de estas dos superficies, entonces la integral sobre toda la superficie cerrada del vector J.dA me da esencialmente la corriente que está por unidad de tiempo, la carga por unidad de tiempo, la rapidez con la cual está cambiando la carga aquí adentro. Si aquí entran 5 coulombs y salen 4 coulombs por segundo, 5 coulombs por segundo y salen 4 coulombs, ¿qué pasa en el interior de esta esfera? ¿Qué pasa con la carga? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta? Aumenta, ¿no es cierto? Si entra más de lo que sale, entonces la carga en el interior aquí tiene que aumentar. O al revés, si aquí entran 4 y salen 5, ¿qué va a pasar con la carga en el interior?
Disminuye. Disminuye. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, esto que está aquí esencialmente me da la tasa de cambio de la carga en el interior del volumen. Y eso es, si la Q de T le llamo la carga ahí, entonces la tasa de cambio de la carga, el de Q de T, tiene que ser precisamente la integral de J punto de A sobre la superficie cerrada. Esto mide lo que entra menos lo que sale. Eso es lo que está midiendo esta integral sobre la superficie completa. Y si esto es positivo, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Fíjense que cuando uno tiene una superficie, el vector de A es siempre el vector de A. Voy a hacer la superficie aquí. El vector de A es siempre el que sale, el vector hacia afuera. Si el flujo está entrando aquí, el J está entrando, lo voy a poner ahí, el J tiene esa dirección, mientras que el de A tiene esta dirección. ¿Cuál es el signo del producto punto de esto cuando estoy parado en esta situación? Aquí, en el punto A. ¿Cuál es el signo de este producto punto? -1. ¿Qué ángulo hacen estos dos vectores? Porque esto que está aquí 180. es la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el coseno del ángulo, ¿no? Y cuando están así, ¿qué ángulo es este? Estos son aproximadamente 180 grados, ¿no? Un vector antiparalelo son 180 grados. ¿Cuál es el coseno de 180? -1. Menos 1. Entonces esto vale menos 1 cuando son antiparalelos. Ahora, en general, lo que voy a tener es que el J está entrando, pero este no es completamente antiparalelo, pero no importa. El ángulo es mayor de 90 grados, y cuando el ángulo sea mayor de 90 grados, es un ángulo obtuso, este coseno va a ser negativo. Por lo tanto, las contribuciones del J en esta parte que está acá, todos los ángulos son mayores de 90 grados y las contribuciones o el signo de esta integral dame negativo, 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 negativo. Toda la parte de acá, cuando el J entra, la contribución es negativa. Mientras que cuando sale por el otro lado, el J, no sé, está para allá, o este es el de A, y el J está para allá, el ángulo es menor de 90 grados. Y cuando el ángulo es menor de 90 grados, el coseno es positivo. Por lo tanto, todas las contribuciones de aquí van a ser positivas. Entonces, si entra más de lo que sale, esta integral o la integral del lado izquierdo, del área del pedazo izquierdo, es mayor que la integral del lado derecho, pero esta es negativa. Entonces, cuando entra más de lo que sale, esta integral es negativa. ¿Se dan cuenta, no? Esto es un número negativo. Mientras que cuando sale más de lo que entra, esta integral es positiva. Le gana el lado derecho. Pero si entra más de lo que sale, si entra acá 5 coulombs y salen 4, la carga que adentro tiene que aumentar. La carga aumenta, por lo tanto la tasa de cambio del Q es positivo. Cuando hay más negativos que positivos, la tasa de cambio que adentro es positiva. Entonces, están los signos cambiados. Entonces uno le pone un signo menos a esta cuestión, se lo pone aquí o acá para que coincidan los signos. Entonces, cuando entra más de lo que sale, esta integral es negativa. La tasa de cambio, la carga empieza a aumentar aquí adentro, que es el de Q de T, pero con el signo menos se iguala al signo negativo de la contribución del lado izquierdo, y esta ecuación arregla todo el problema de los signos del tema de que esta integral, un lado es positivo y el otro es positivo, es negativo. Entonces, esta me permite igualar la cantidad de carga que está se generando en el interior cuando entra más de lo que sale, o cuando sale, o cuando disminuye, cuando sale más de lo que entra. Y es la relación
oficial, digamos. Y esto tiene que ver con la conservación de la carga. La carga, si entró más carga de la que salió, entonces tiene que aumentar la carga aquí. No se fue a un universo paralelo, ni por un agujero gusano, la carga se fue de aquí y apareció en un universo paralelo. No. Si entra más de lo que sale, necesariamente aquí la carga tiene que aumentar. Y esto, lo que hace esta relación es que genera la conservación de la carga eléctrica. Esto es esta relación que está aquí, la conservación de la carga eléctrica. Se llama la ley de la continuidad. Y ahora, si la densidad de carga aquí era ρ, entonces la carga en el tiempo t se puede obtener como una integral de volumen de la densidad de carga. La densidad se mide en Coulomb partido por metro cúbico, el volumen se mide en metro cúbico, todo esto tiene unidades de Coulomb. Esta es la carga neta que estoy pensando en este volumen que está aquí, en el volumen B, que está aquí. Esta es la carga neta que está en el interior de este volumen. La tasa de cambio de esta carga, el de Q de T, como lo único que depende del tiempo aquí es la densidad, el volumen está fijo, no lo voy a cambiar nunca. Entonces esta derivada espacial pasa al interior y deriva a la densidad. Así que el lado izquierdo de esta ecuación es justo esto que está aquí. Así que lo puedo reemplazar acá y esto me queda una integral de volumen de la densidad, de la derivada temporal de la densidad de carga en el volumen. Y esta integral de superficie vía el teorema de Gauss la puedo calcular en una integral de volumen, que es la divergencia de la densidad de carga TV por el teorema de Gauss. Acuérdense que el teorema de Gauss lo voy a escribir aquí. El teorema de Gauss dice que la integral de un campo eléctrico cualquiera sobre una superficie es lo mismo que la integral de volumen de la divergencia de ese campo F en el volumen. Teorema de métodos matemáticos. En particular, esto puede ser J, que es justo lo que pasó aquí. Entonces transformo las integrales de superficie en integrales de volumen. Y ahora todo esto lo paso por un lado y escribo todo esto como la integral de volumen del ρ, desde ρ de t, menos la divergencia de J, todo esto integrado en el volumen me da 0. Y como el volumen de este es arbitrario, yo ahora lo podría achicar o lo podría agrandar. Esto tiene que ser cierto para todo volumen, y la única manera que eso pase es que el integrando de esto me dé 0. Así que la derivada de la densidad de carga más la divergencia de J tiene que ser 0 siempre. Eso es el reflejo de la conservación de la carga eléctrica en este universo. Y tal como está escrito aquí, esta es la ley de la continuidad. En forma diferencial, si ustedes quieren. Esta ecuación es la misma ecuación que está aquí. Es la misma, pero esta está escrita en forma integral, esta está escrita en forma diferencial. Es exactamente la conservación de la carga. Cuando veamos campos magnéticos, por la ley de Biot-Savart la próxima semana, esa ley va a funcionar para cierta clase de corrientes, no para cualquiera, que son las corrientes que no cambian la densidad de carga. Esto va a ser 0, son corrientes que no tienen divergencia, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Así que eso. Y a las 9:30 vamos a hacer un recreo, y antes de terminar entonces esto,
necesito hablar de... Se me acabó la pizarra, ¿o no? Sí, me di la vuelta completa. Me voy a cambiar de pizarra. ¿Alguna pregunta, comentario respecto a esto? Antes de seguir. Profesor, ¿podría ¿Mm? mostrar la otra forma de la ley de la continuidad? Que tenía dos ecuaciones para esa ley, por favor. ¿Esa? Sí. Esta es la forma integral. ¿Te fijas? Lo que dice esto es que si aquí entra más carga de la que sale, la carga en el interior necesariamente tiene que aumentar. ¿Y cuánto aumenta? Es justo la diferencia de lo que entra y lo que sale, que es lo que está midiendo esta integral. Esta integral es S, una superficie cerrada, que es la completa. Por lo tanto, está calculando, la mitad de acá calcula lo que entra y la otra mitad calcula lo que sale, y por lo tanto la suma es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Si entra más de lo que sale, la carga en el interior tiene que aumentar y la tasa de cambio de Q a dt es positiva. El de Q a dt es positivo, pero como la integral tiene puros valores negativos acá, uno tiene que poner el signo menos. Eso es el argumento. La ley, la conservación de la carga eléctrica, eso es lo que dice. Y esta ecuación integral tiene su contrapartida entonces diferencial, que es esa que está ahí. Es la misma ecuación escrita de distinta manera, ¿no? Es como la ley de Gauss, porque hay una manera integral y una manera diferencial. ¿Se acuerdan de eso, no? Después voy a repasar de todas maneras estas cosas. ¿Me puedo cambiar de pizarra? Preguntas, comentarios, lo que tengan antes de seguir. No, ¿Nada? Ya. Voy a grabar aquí. Perfecto. Entonces, está claro que las cargas eléctricas en reposo generan campo eléctrico, las cargas eléctricas en movimiento generan campo magnético. Ahora, ¿cómo se calcula eso? Lo vamos a ver en la próxima clase. Por ahora vamos a pensar que tengo un campo magnético dado, hay una región del espacio que tiene un campo magnético y lo voy a poner aquí, supongan que tiene un campo magnético B, ahí, uniforme. Y ahora me pregunto, si yo ahora pongo una carga aquí, en esta región del espacio, pongo una carga Q, y esta carga aquí se mueve con una cierta velocidad. ¿Qué le pasará a la carga cuando se mueve aquí? va a ser afectada por una fuerza. ¿Ya? Todo esto son resumen de experimentos. Cuando ahora las pantallas, antes había unas pantallas de rayos, esas pantallas antiguas que tenían un tubo atrás, y si uno en esas pantallas, estos televisores antiguos así, en unas cosas así, y el flujo de electrones o carga se quedaba aquí en la pantalla fosforescente y uno podía mirar. Si uno tomaba un imán aquí, por ejemplo, un imán típicamente tiene esta forma así, si uno tomaba un imán aquí y le ponía frente a la pantalla, el flujo de la imagen se distorsionaba. Y había que tener cuidado porque si estaba mucho rato, la tele se moría. Entonces, y un imán lo que genera es un campo magnético aquí, un campo de fuerza. Y este campo de fuerza magnético entonces puede alterar la trayectoria de las partículas cargadas que están aquí. O sea, una partícula cargada que se mueve
cuando está en presencia de un campo magnético externo, cambia su movimiento, aparece una fuerza nueva. Y esa fuerza nueva, la voy a llamar aquí, se llama la fuerza de Lorentz. Y esa fuerza, o la fuerza magnética, como quieran llamarle, depende de la carga, ¿no es cierto? ¿Cuál era la fuerza eléctrica? ¿Cuál es la fuerza eléctrica? Si tengo supongan que tiene un campo La eléctrico fuerza aquí, eléctrica era campo eléctrico por la carga. por la carga, ¿no es cierto? Si la carga estaba puesta aquí, entonces esto era Q por E. ¿Sí? Si ahora tengo un campo magnético, saco el campo eléctrico, pongo un campo magnético, la fuerza ahora la voy a poner Fm, F de magnética, también es Q, pero ahora esta cosa va a depender de la velocidad de la partícula, y esta es B cruz el campo eléctrico externo. Entonces, si la partícula esta se queda quieta aquí y no se mueve, se queda un momia E aquí, la velocidad es cero, y si la velocidad es cero, entonces no hay fuerza magnética. Si yo pongo una carga en reposo en un campo magnético, no le pasa nada. Para que sienta la fuerza magnética o para que se deflecte, necesariamente tiene que moverse en la región de campo magnético. Esta es la fuerza eléctrica, esta es la fuerza magnética. Una carga que se mueve en una región del espacio donde hay un campo magnético B, siente una fuerza que es de esta forma. Ahora, si tienen ambas cosas, tienen una región del espacio en que tienen un campo eléctrico, ¿m? Tienen un campo eléctrico aquí, aquí está el E, y además tienen un campo magnético, tienen B, y tienen una partícula aquí que se mueve con velocidad V y tiene carga Q. La fuerza total que siente esta carga que está aquí es Q por E más Q por B cruz B. Y esta es la que se llama la fuerza de Lorentz, que es la completa. Tiene los dos efectos. Así que un campo eléctrico y un campo magnético afectan el movimiento de una partícula cargada. El campo magnético lo afecta mientras la partícula se mueva. Si no se mueve, la velocidad es cero, todo desaparece y solamente queda el efecto del campo eléctrico. Pero si la partícula adquiere velocidad, esta se prende y entonces tiene una componente nueva cuando esta partícula se mueve en esta región del espacio. Entonces aquí estoy pensando en una carga puntual, un electrón, y esta es la fuerza que siente ese electrón cuando está en presencia entonces de un campo magnético externo producido por un imán o una corriente externa, etc. Pero si un campo magnético entonces puede ejercer fuerza sobre una carga puntual, también lo puede hacer entonces sobre un alambre, porque supongan que tienen un alambre aquí gordo, un alambre, lo miro con lupa, aquí está la sección transversal, este es el alambre, y tomo un elemento ahí de volumen dentro del alambre, ahí hay un elemento de volumen de B, y este alambre aquí en el interior entonces puede tener una densidad de carga localmente, aquí hay un ρ, Coulomb partido por metro cúbico, que puede depender del tiempo, no tiene por qué ser uniforme. Y además, esta densidad de carga aquí, este fluido se está moviendo a lo largo, esto tiene una velocidad, tiene un campo de velocidades de, como el fluido este del río. Entonces, este elemento de volumen tiene que tener una carga aquí localmente, un dq. ¿Cuánta carga tiene ese dq?
Bueno, eso de Q tendría que ser la densidad de carga local por el elemento volumen. Estos son los coulomb por metro cuadrado, por el volumen por metro cúbico, perdón, coulomb partido por metro cúbico, por el volumen chiquitito este que es de X, de Y a de Z en coordenadas cartesianas. Entonces la carga que está ahí tiene que ser la densidad por el volumen, localmente. Eso vale en ese punto de ahí nomás, localmente. Y si eso tiene carga de Q y se está moviendo con velocidad V, esto para todos los efectos prácticos, como esto es un elemento diferencial, esto es una carga puntual. Y si es una carga puntual y yo a este alambre lo coloco aquí en una región del espacio donde hay un campo magnético, que está penetrando aquí todo el alambre, está en todas partes, digamos. Entonces, sobre ese elemento de carga del alambre, tiene que aparecer entonces una fuerza dF. Y como vimos, vamos a anotar aquí para recordar, el F magnético, ¿cuándo era? Era la carga por la velocidad cruza el campo magnético. La carga a la cual me estoy refiriendo ahora es la carga de este pedacito de volumen chiquitito que está aquí. Y como la carga es chiquitita, la fuerza también es chiquitita. Entonces, sobre este elemento de carga diferencial aparece una fuerza diferencial que será su carga de Q por la velocidad con la cual se mueve el elemento, ¿no es cierto? Por el campo magnético externo que está puesto aquí. Ahora, este de Q lo puedo escribir en términos de la densidad, simplemente de Q es ρ por dV, y esto está por V cruz V. Y de eso entonces, sobre este elemento del alambre, es, lo voy a poner aquí todo junto, esto es ρ por V como vector, esto lo paso multiplicando aquí, el dB es un escalar, lo puedo poner en cualquier parte, así que lo voy a poner al final, es un número. Y ρ por V, recuerden que el vector de densidad de corriente era la densidad por la velocidad. Entonces esto es punto J, así que la diferencial de fuerza es simplemente J en el punto R y en el instante T, porque todas estas dependen de la posición y del tiempo, ¿cierto? Cruz el campo magnético. Producto cruz. Vamos a agrandar el fondo. Así que esto es J de RT cruz B de B. Entonces, esta es la fuerza que siente ese elemento del alambre. ¿Cuál será la fuerza total que siente todo el alambre? La integral. Tiene que ser la suma de todos los pedacitos, ¿sí o no? Del elemento que está aquí, del elemento que está acá. Es decir, debo sumar sobre todo el alambre, y todo el alambre tiene J, por lo tanto tengo que integrar sobre el volumen completo del alambre. Así que el F total, la fuerza total, tiene que ser la integral de volumen, tengo que integrar sobre toda la región donde hay J ahí, de los dF. Por lo tanto, esto es la integral de volumen de J cruz B de D. Y eso me permite calcular entonces la fuerza sobre un alambre de verdad, un alambre real, cuando lo coloco en un campo magnético externo. Que vamos a poner aquí, vamos a recordarnos bien, la fuerza neta debido a la presencia del campo magnético, entonces es J, ¿cierto? Plus B de B. Integro en el volumen del alambre. Vamos a poner aquí subrayado para que no recordemos. Este es un alambre gordo, un alambre así cuando uno lo mira con detalle.
fuerza magnética sobre un alambre magnética sobre un alambre que tiene volumen. Ojo, es un alambre gordo. ¿Ah? Esta es la generalización de la fuerza que estaba escrita acá. La voy a borrar y voy a escribir de nuevo bien. Pero esta era para una carga puntual, ¿no? Entonces, sumando fuerzas de cargas puntuales, puedo encontrar fuerzas de objetos macroscópicos. Aquí es la fuerza de una carga puntual. Descarga puntual. Y ahora, si uno, en vez de tener un volumen aquí por el cual está fluyendo carga eléctrica, ¿no es cierto? Y están las cargas repartidas aquí en el interior y se están moviendo con un cierto campo de velocidades. En vez de eso tengo una placa así como este papel alusafoil, un papel alusafoil que no tiene área, pero no tiene espesor. Entonces, y ahora las cargas, esto lo puedo conectar con un alambre, una batería, y puedo generar entonces una diferencia potencial, y aquí va a aparecer una corriente, y la corriente, no sé, pues se va a distribuir de alguna manera aquí, los electrones, y van a ir del polo positivo, digamos, al polo negativo, y tiene un campo de velocidad, pero que ahora no es tridimensional, porque esto no tiene ancho, esto solamente tiene área. Y este campo de velocidades vive aquí en este plano esencialmente, si estoy aquí o sobre esta superficie que está ahí. Entonces, si sigma ahora, si sigma igual a sigma de RT es la densidad de carga superficial, densidad de carga superficial, como el ρ, que era la densidad, el ρ aquí, este ρ era la densidad de carga volumétrica. Volumétrica, porque era carga por unidad de volumen. La carga se repartía en un espacio de 3 dimensiones. En cambio acá la carga se va a repartir solamente sobre un espacio de 2 dimensiones, que es la placa o el papel de alusafoil. No tiene espesor. Entonces, en vez de carga volumétrica, tengo densidad de carga superficial, el sigma que llamábamos el semestre pasado. Entonces, el análogo al J, el vector K, se llama K, y es sigma por la velocidad. De hecho, esto es un sigma que puede depender de la posición, y el campo de velocidad de aquí también puede depender de la posición y del tiempo. Es un campo. Si conozco ese, entonces tomo un elemento de carga aquí, un elemento ahí, ese es un elemento tiene carga de Q, y al mismo tiempo tiene un área de A. Entonces, la carga Q que está ahí, los coulombs que están en ese pedacito de área, tienen que ser la densidad de carga por el elemento de área. Carga por unidad de área por área, esto es coulomb. Así que esa es la carga que está ahí. Y la fuerza que siente ese elemento tiene que ser la misma que está aquí. Es una carga puntual para todos los efectos prácticos. Esto es una carga, un elemento de área diferencial. Y puedo aplicar la fuerza de una carga puntual, donde el Q lo reemplazo por dQ y por lo tanto eso origina una fuerza dF. Entonces esto va a ser dQ de nuevo,
de Q por B cruz B. Y si reemplazo el Q, entonces esto es sigma por dA por B cruz B. Y junto las cosas y eso me queda lo mismo que sigma por B cruz B por dA. Y sigma por B es el vector K. Así que dF entonces es el vector K, que es el análogo al J, pero en 2 dimensiones nomás, cruz B por dA. ¿Y cuál es la fuerza neta sobre esta plancha que está puesta aquí en una región de campo magnético externo? Pues puso un imán aquí. Entonces la suma de cada uno de esos pedacitos, es decir, la fuerza neta es la suma de las fuerzas, ¿no? El F total tiene que ser la integral ahora de los de F. Pero ¿dónde tengo que integrar? Tengo que integrar sobre la superficie S, que es el pedazo este de papel alucefolio. Así que la fuerza total en este caso, por un problema de 2 dimensiones, es simplemente la integral de superficie de K cruz B dA. Que este funciona en el caso de 2 dimensiones. ¿Estamos? Y por último, puedo tener, aquí tengo carga distribuida en un volumen, aquí tengo carga distribuida en una superficie, y también puedo tener carga distribuida en una línea. Voy a borrar aquí esto para terminar de escribir esto en esta pizarra. Y también puedo tener carga ahora distribuida en una línea, es decir, tengo una línea aquí, un alambre, donde ahora el alambre voy a pensar que no tiene, lo único que tiene es largo. ¿Sí? Y voy a tomar un elemento aquí, un elemento de largo, de L, un pedacito, la longitud esta que está aquí, y los alambres tienen carga por unidad de longitud, que esto tiene una densidad de carga lineal que voy a llamar lambda. Lambda es la densidad de carga lineal. Y el análogo al J va a ser un vector I, que es la densidad de carga lineal por la velocidad. El J, o lo que el análogo al J es siempre la densidad por la velocidad. En este caso, la densidad lineal aquí es lambda. Así que el análogo al J es este vector que está acá. Obviamente las cargas se están moviendo aquí con una cierta velocidad que es tangente, obviamente, al alambre. La velocidad siempre es perpendicular a la línea por la cual pasan o sea, es tangente a la línea que pasan las cargas, la trayectoria. Y este pedacito de alambrecito entonces tiene una carga de Q que tiene que ser lambda veces el largo. Carga por unidad de longitud por longitud. Y la misma formulita, entonces, el dF ahora será el dQ por B cruz B, como siempre, y el dQ ahora lo reemplazo por esto, que es lambda por B cruz B por DL. Y este que está aquí me da el vector I, ¿no es cierto? El vector I cruz B DL. Y este es el elemento de fuerza de este pedacito. La fuerza total, entonces para el alambre, será la integral de I cruz B de L, donde tengo que integrar ahora sobre la curva C que define la forma del alambre. Y esa es la tercera manera de calcular fuerzas para un alambre que no tiene volumen.
Cuando uno mira de lejos un alambre, esencialmente una línea. Y ahí están todos los casos entonces. Así que si ustedes tienen un alambre delgadito, cuya densidad de carga es lambda, o tienen una corriente I que es lambda por B, entonces la fuerza se calcula así, que es una integral de línea. Si tienen una superficie cargada, la fuerza se calcula así, magnética, donde uno integra sobre el área. Y si el objeto tiene un volumen, y tienen una corriente distribuida en un volumen de 3 dimensiones, entonces la fuerza se calcula así. Dependiendo cuál es la geometría de su objeto que está puesto en el campo magnético externo, calculan la fuerza para una carga puntual, para un volumen, para una superficie o para un alambre. En todos los casos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ya. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta acá antes de seguir? ¿Nada? Entonces hagamos un ejemplo. Me acabó la pizarra ya. Ahí tienen un circuito. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí, profe. Y tienen una batería aquí de 24 volts. Esto está conectado aquí a una resistencia que es de 12 ohms. Estos son unos resortitos. Y este circuito, la parte inferior, está puesta aquí en un campo magnético. ¿Mm? Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál es la magnitud de ese campo magnético? ¿Mm? Ojo, lo que nos dije con todo esto, el campo magnético en el sistema internacional se mide en Tesla, en la unidad de campo magnético, los Tesla. O sea, en esta fórmula que está aquí, está la pizarra, tengo tanta cosa que está aquí, en esta fórmula, el lado izquierdo de esta ecuación es fuerza. En el sistema internacional, esto tiene que medirse en Newton. Newton. Ojo. El lado izquierdo se mide en Newton. Entonces esto tiene que ser Coulomb, la carga por metro partido por segundo. Esto, metro partido por segundo. Y este campo magnético aquí se tiene que medir, se mide en Tesla. Entonces, ¿qué es un Tesla? Es Newton partido por Coulomb, partido por metro por segundo. Lo despejo de aquí. Pero las unidades las saco precisamente de la ecuación que me define la fuerza. Como la ley de Newton, ¿no? F igual a m por a. Lo mismo. Esto, la fuerza mide en Newton en el sistema internacional, así que un Tesla lo despejo acá. Newton partido por Coulomb partido por metro por segundo. Eso es un Tesla. Entonces, ya, pues, ¿cómo hacen este problema? Se supone que el alambre que está aquí abajo tiene masa, ¿no? Tiene un largo de 5 y la masa completa del pedacito que está aquí son, ¿cuántos? Son 10 gramos. Entonces, sobre esto está actuando por un lado la gravedad, que lo empuja al alambre hacia abajo, y esto hace que los resortes de estos se estiren.
cuando activo el circuito empieza a pasar una corriente aquí. Entonces cuando pasa corriente y en el pedazo de que está aquí está puesto en un campo magnético, se supone que el campo magnético aquí está entrando, está saliendo perpendicular a la pantalla. La punta del campo magnético está apuntando hacia su ojo, perpendicular al plano de la pantalla. Y si hay corriente, entonces están pasando cargas en movimiento aquí, están circulando aquí. Entonces, tienen un B que el polo positivo lo voy a tomar, supongo que esta placa más grande. Este es el polo positivo. Entonces, en realidad las cargas positivas están dando vueltas así. ¿Qué pasa ahí? ¿Para dónde apunta la fuerza? ¿Cómo la calculo? Etcétera. ¿Alguna idea? Piénsenlo 5 minutos, para que no trabaje yo solo, para que sea compartido. ¿Alguna idea, comentario? Hacer diagrama cuerpo libre del objeto, o sea, calcular la fuerza antes y después de que se active el campo. Ya. A mí se me ocurre que se podría partir intentando calcular la corriente eléctrica que pasa por el cable, Ya. como con la ley de Ohm, porque me dan el voltaje y la resistencia, el valor de la resistencia de la Ya. lámpara. Entonces, ¿cuál será esta corriente? ¿Cuál es el valor? Sería los 24 volts partido en los 12 ohm de la resistencia, sería Ya. 2 amperes. Ya. La corriente que está pasando, la magnitud de la corriente que pasa por todo el circuito, entonces serían los 24 Ujú. volts, ¿cierto? El VR por I. Entonces el I es V partido por la resistencia. ¿Y cuánto vale la resistencia? Le dice que la resistencia 12. total del circuito es 12 ohms. Entonces son 24 partido por 12 y esos son 2 amperes. Entonces. Así que la corriente, la magnitud de la corriente son 2 amperes. Ya. ¿En qué sentido fluye la corriente? Sentido antihorario. A ver, este que está aquí es más grande, entonces este de aquí debería ser el polo positivo de la batería, ¿no? Este es el más y este es el menos. ¿Sí? Entonces, si este es el más, una carga positiva, acuérdense que la dirección de la corriente eléctrica, por definición, es la dirección de las cargas positivas. Si tengo una carga positiva aquí, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si este es el polo positivo de la batería. Hacia la izquierda Hacia la izquierda, ¿no es cierto? Porque si esto es positivo y la carga aquí es positiva, las cargas igual signo, ¿qué es lo que hacen? se repelen. Se repelen. Entonces, esta carga positiva que está aquí, le gustaría, se repele y se mueve hacia la izquierda y circula entonces en esa dirección. Entonces, las cargas se mueven del polo positivo al polo negativo. De manera que cuando pasan por aquí abajo,
el flujo de corriente es hacia la derecha. Las cargas positivas se están moviendo hacia la derecha aquí. ¿Sí? Entonces voy a poner la pizarra ahí y voy a hacer el dibujo. Acá están los resortitos y aquí está el pedazo de abajo del alambre, que es lo que me interesa. Entonces, sobre este pedacito, ¿estamos de acuerdo que la corriente va para allá, o no? Sí. ¿Ya? Entonces, el campo magnético está entrando. Lo miro y las flechas, ¿no es cierto?, el campo magnético aquí están entrando, están en este, cuando justo sobre el alambre, entonces están aquí. Entonces, la velocidad de estas cargas apunta hacia la derecha, ¿no? Si el flujo está aquí, la velocidad apunta para allá. Entonces, si pienso que tengo una carga Q aquí, una carga Q chiquitita, esta se está moviendo para allá. Y la fuerza es Q por V cruz V. Entonces, el V lo voy a hacer en 3 dimensiones. El V está para allá, que es el vector velocidad, en la dirección de la corriente. Y el campo magnético, cuando lo miro, está para allá. Esa es la dirección de V. El campo magnético está entrando hacia perpendicular al plano de su pantalla. Aquí lo estoy graficando en 3 dimensiones. Entonces, el V cruz V, ¿para dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo, por la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Cuidado los zurdos. La regla de la mano derecha. ¿Ah? B cruz B va de B a B. Entonces, ese apunta hacia abajo. Este vector está hacia abajo. La carga Q que estoy colocando aquí es la carga positiva. Así que este Q no le cambia la dirección a este vector. Son paralelos. Y esta debería ser la dirección, entonces, de la fuerza que está actuando sobre una carga puntual. Así que la fuerza magnética, debido a la corriente que está pasando sobre este alambre, tiene que estar sobre el alambre completo hacia abajo. Esta es la fuerza magnética. Además, este gallo tiene masa, ¿no? Este pedazo de un fierro aquí, y esto tiene masa. Y por lo tanto está actuando el peso hacia abajo, mg. Y esto está aquí conectado a 2 resortes. Y los resortes entonces empujan a todo este pedazo de alambre hacia arriba, que es la fuerza elástica, ¿no? Y si son iguales las constantes, ¿no? ¿Qué es lo que decía? Los resortes se alargan 5 centímetros bajo el peso del alambre. ¿Qué más? Profe, disculpe, ¿Mm? ¿puede explicar de nuevo por qué la fuerza magnética apunta hacia abajo? Porque acuérdate que esto está conectado como en el mono. Está la resistencia y la batería. Esta está aquí la resistencia y aquí está la batería. Este es el polo positivo, este es el polo negativo. Una carga positiva entonces se repele por el polo positivo y se mueve para acá. La dirección de la corriente eléctrica es así. ¿Ven el cursor o no? Sí, El profe. pincel. Entonces la corriente está en esta dirección. Y cuando pasa por el alambre horizontal que está aquí, la velocidad de los portadores de carga entonces está en la dirección positiva del eje X, para allá. Cualquier carga que esté aquí, la velocidad apunta hacia la derecha. Y como el campo magnético está entrando, lo miro aquí con un poco de perspectiva, digamos, el campo magnético está así. Está hacia acá. Ese es el B. Entonces, la fuerza magnética es proporcional a B cruz B. Entonces, B cruz B, por la regla de la mano derecha, voy de B chico a B grande con la mano derecha. Y eso hace que el vector apunte hacia abajo, ¿no? Por la regla de la mano derecha, la fuerza está hacia abajo, que es esta fuerza magnética que estoy dibujando aquí.
la vamos a calcular todavía. Lo único que estoy dando es la dirección. La dirección de B cruz B es la misma dirección de la fuerza magnética en este caso, porque los portadores de carga son positivos, este cubo es positivo. Si la carga fuera negativa, los portadores de carga fueran negativos, entonces la fuerza tendría dirección contraria al B cruz B. Pero como la carga, dijimos que los portadores de carga de la corriente son positivos, esta carga es positiva, así que son paralelos. La fuerza entonces apunta hacia abajo. Está el peso y además está la fuerza elástica, la fuerza de los resortitos aquí que tiene una constante K. ¿Sí? Y se supone que esto queda en equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Cuando se activa el campo magnético que apunta hacia fuera de la página, los resortes se alargan 3 centímetros adicionales. ¿Y cuál es la magnitud del campo magnético? Se supone que bajó de nuevo, o sea, inicialmente no había corriente y esta cosa baja, ¿no es cierto?, debido al peso, y los resortes mantienen el equilibrio y esto queda en reposo aquí. Así que la fuerza de los resortes o la fuerza elástica se anula con el peso y la suma es 0. Pongo el sistema conecto el circuito, la batería, y ahora además del peso aparece la fuerza magnética debido a la corriente que está pasando por aquí. Y eso hace que baje aún más esta cosa, los resortes se estiran un poco más aún, y esta cosa llega al equilibrio en algún momento. No puede seguir bajando. El gallito de estos dos hacia abajo se anula con el gallito de los resortes. Entonces, la suma de las fuerzas debería ser 0 en algún minuto cuando este sistema llega al equilibrio. Si la fuerza elástica de los resortes más el peso como vector más la fuerza magnética tiene que ser el vector 0. La suma de las fuerzas tiene que ser, esto llega al equilibrio en algún minuto. De ahí donde lo estoy estudiando. Entonces, lo que necesito es calcularme esto y esto. En componentes voy a colocar el eje Y hacia arriba positivo, por lo tanto el peso es menos mg en la componente Y, ¿no es cierto? Ahí apunta hacia arriba. La fuerza elástica apunta hacia arriba. ¿Y cuál es la fuerza de un resorte? K por X. Es K por la elongación, ¿no es cierto? Y como hay dos resortes, entonces son 2 veces 2K por delta X, le voy a llamar así, que es lo que se estira el resorte completo. ¿Mm? Profe, pero queda como menos. Y este está y hacia arriba, ¿no? Porque la fuerza apunta hacia arriba. Menos, o sea, esto es más 2K en realidad, más 2K por delta X, donde K debería ser la constante del resorte. Y el peso apunta hacia abajo, ¿no es cierto? Así que esta de aquí es negativo. Y el otro también era hacia abajo, la fuerza magnética. Y esto es menos mg por I. Y ahora hay que calcular este. Y lo voy a escribir Profe, negativo, profe, porque ya sabemos que apunta hacia abajo. Negativo. Voy a poner, esta es la magnitud de la fuerza y esta está hacia abajo. Entonces hay que calcularse la magnitud de la fuerza magnética y ponerla ahí en valor positivo. ¿Estamos? Porque acá ya puse los vectores. Estos dos apuntan hacia abajo, este apunta hacia arriba. Entonces necesito la magnitud de la fuerza magnética. Entonces, ¿cómo me calculo esa? Ahora, esto es un alambre, ¿no? Este es un alambre, es un alambre que no tiene espesor. Entonces estoy parado en el caso que vimos en la pizarra anterior, sí, era este. ¿Dónde estaba aquí? Aquí estaban todos los casos. Este era el de la carga puntual, el volumen, la superficie, y esto es para un alambre, un alambre delicado, que no tiene la sección transversal es nula, digamos, es una línea, ¿no? Entonces esto se calcula así. Es la corriente, esto también lo puedo, esto es lo mismo que
la corriente, ¿no es cierto?, por la velocidad. A ver, esto es carga, esto es coulomb partido por metro, y este tiene metro partido por segundo. La densidad de carga lineal son coulomb partido por metro. Esto tiene metro partido por segundo, se va a los metros, así que esto tiene coulomb partido por segundo, así que esto es corriente. Esto tiene unidades de corriente, ¿no? Así que, si quieren, me falta pizarra aquí para escribir. Déjenme anotar esta formulita porque la voy a reescribir ahí para que sea más práctica. Esto es I cruz B por DL. Entonces voy a cambiarme de pizarra aquí. Entonces la fuerza magnética, la vamos a escribir aquí abajo, la fuerza magnética de un alambre, para el caso del alambre, era la integral sobre el alambre de, esto era el vector I cruz B de L. De L escalar, este es el de L escalar ¿no? Este vector tiene magnitud igual a la corriente eléctrica y la dirección de este vector, la dirección de este vector, acuérdense, la dirección de este vector I es la dirección de la velocidad y la velocidad es tangente a la curva. Así que la dirección de este vector, si lo miro aquí, si esta es la curva o la trayectoria del alambre, la forma del alambre, ese vector es tangente a la curva en cada punto. Entonces la dirección es la dirección de la velocidad y eso es lo mismo que la dirección del vector tangente que el de L. Son paralelos. Y la magnitud del vector es los amperes. Entonces, esto lo que puedo hacer es reescribir esto de la siguiente manera. Este vector tiene magnitud I y tiene una dirección que es el vector tangente. Lo voy a poner así, T de tangente. Cruz B por DL. Entonces, esto es la integral de I y el vector tangente por DL, lo voy a escribir así, cruz B, el vector tangente, este es el vector tangente unitario ahí, y este es el largo de esto, el T por DL es el DL vector completo, así que esto es lo mismo que DL cruz B. Lo pueden escribir así que es más simple, donde I es la magnitud de la corriente que está pasando por el alambre. Esto es un escalar, son los amperes que están pasando por el alambre, y este vector tiene información de la dirección. Este es el vector tangente a la curva en cada punto, que es la derivada nomás. ¿Se dan cuenta? Así que con eso entonces puedo calcular la fuerza magnética. Esta es la fuerza magnética sobre el alambre. Esto se integra sobre el alambre completo. Ahora, en realidad se integra sobre la región del alambre que está puesto en el campo magnético, obviamente, porque cuando esto es cero no hay fuerza. Y el único pedazo, esencialmente, que está puesto aquí, de todo este alambre que está puesto en el campo magnético, es el pedazo que está acá. Entonces, ¿cuál es el de él en este caso? Si pongo un sistema de coordenadas, por ejemplo aquí, pongo el eje X, y para arriba pongo el eje Y, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, el de L, ¿qué dirección tiene? ¿Para dónde apunta este vector? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no es cierto? Están en la dirección X tongo. Y el de L, en este caso, es de X por X tongo. Que es este vector que habíamos dibujado aquí, ese que está ahí. Ese es el eje X para allá. Así que el de L es de X por X tongo. El B, ¿cuál es la dirección del campo magnético aquí, en este sistema de coordenadas? Si esto es X y esto es Y, estoy pensando X, Y. X cruz Y es Z, ¿no es cierto? Apunta para allá, ¿o no?
Este es el sistema de cartesiano X cruz Y es Z. Así que el Z está saliendo perpendicular al plano de su pantalla en la componente positiva. Y el campo magnético entonces está en la dirección de Z positiva. ¿Ya? Esto es Z. Así que el campo magnético este está en la dirección de Z. Tiene que ser la magnitud del campo magnético en Z tongo. Así que tengo ese vector y tengo el de L. Así que ¿cuál es la fuerza magnética entonces? Tengo que integrar sobre la curva o sobre la sección del alambre que está inmerso en la región de campo magnético. Y aquí el pedazo que está inmerso, esta longitud que está aquí, pues se parte en 0 y llega hasta L. De hecho, el L, ¿cuánto valía aquí? No, esto no es 0, no, 5 centímetros. 5 centímetros. Hay que transformarlo a metro, ojo. Entonces, 0,05 metros. déjame hacerlo todo algebraico y después reemplazamos los valores. Acostúmbrese siempre a calcular las cosas así. Esto lo tengo que integrar de 0 a L, de la corriente I, constante. El de L es de X tongo, cruz, producto cruz, con el B, que es el vector B por Z. Así que el I es una constante. Esta cosa es una constante, así que la voy a sacar fuera de la integral. Y esta queda la integral de 0 a L de dx. Y me queda el producto cruz de X cruz. Te voy a poner así el producto cruz para que no se me confunda. Este es el producto cruz de Z. ¿Y X cruz Z para dónde apunta? X cruz Z. X cruz Menos I. Z es menos y tongo. Así que este vector que está aquí es menos y tongo y sale para afuera también, así que esta cuestión es I por B con signo menos en y tongo, y ahora me tengo que hacer la integral de 0 a L de Bx, y en todas partes eso L no, ¿sí o no? Así que la fuerza magnética entonces de este pedacito de alambre que está ahí abajo es menos I por B por y tongo por L. Entonces, ¿cuál es la magnitud? Que es lo que quería, porque ya había puesto los signos. Acuérdense que ya había puesto los signos en esta vez. ¿Cuál es la magnitud de esto? ¿Cuál es el largo de este vector? Es I de L nomás. Esa es la magnitud, la norma de este vector. Tiene que ser positivo. Así que ese es el factor que tiene que ir en esta ecuación que está acá. La vamos a escribir de nuevo. Menos 2K. Voy a sacar el eje Y porque quiere decir que este menos este tiene que ser 0. Así que 2K por delta X, 2K por delta X, menos el peso, menos la magnitud de la fuerza magnética, que es I por B por L, tiene que ser igual a 0. Está bien, ¿no? Profe, ¿Mm? no sería K solamente porque independiente de que son dos resortes, están en paralelo, hay un K equivalente. Y no nos interesan los K de cada resorte, sino el conjunto. Es que tú puedes pensarlo de dos maneras. Puedes pensar que este resorte de aquí ejerce una fuerza para acá y este otro resorte ejerce una fuerza para acá. Si son iguales, estas dos fuerzas son iguales, ¿o no? Entonces súmala y te da una fuerza neta elástica que es la suma de las dos, que es el doble, porque son iguales. Y no tienes que estar, digamos, pensando en calcular resortes en paralelo o cosas. Eso. Suma la Es fuerza, que ¿no? a lo que voy es que el 2 está de más. Es solamente KX. Porque que no sé qué decide acá. ¿Le da la información sobre las constantes, no? Es que da lo mismo porque si quisiéramos calcular la constante, la sacamos de antes de que hubiese campo eléctrico. Cuando es solamente la fuerza elástica igual al peso. Ya. Y Veamos. ahí se saca el K. Y no Veamos. necesitamos ese.
yo aquí estoy analizando la segunda situación, ¿sí o no? Correcto. Y el delta X que está aquí contiene todo. ¿Ya? Este delta X, ¿cuánto es? Sería Sería 8 centímetros. los 8 centímetros. Esta es la situación completa. Pero antes de eso, voy a poner una línea aquí. No había corriente eléctrica, estaban los dos resortes, estaba la masa nomás y estaban los dos resortes. Entonces aquí, este es el MG. En esta situación, aquí hay un delta X0, digamos, que son los 5 centímetros. centímetros. Entonces, en esta situación tengo las dos fuerzas aquí. 0,5 centímetros. ¿Mm? Da lo mismo. Después reemplazamos los valores. Lo que quiero decir es que en esta situación tengo dos veces la constante del resorte por delta X0 menos el peso tiene que ser igual a 0. ¿Sí o no? Porque estos también llegaron al equilibrio cuando no había corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces de aquí lo que puedo despejar es la constante K, o el 2K. ¿El 2K cuánto vale? Paso este para allá y lo divido por delta X0, ¿no? Así que ahora conozco K esencialmente. Y ese valor de K, o esos 2K, ahora lo puedo reemplazar en la ecuación original. Entonces, donde aparezca este 2K, lo reemplazo. Eso es lo mismo que mg partido por delta X0. Este es el valor. Por el delta X completo, que son los 8, menos el mg, menos el I por el B por el L, tiene que ser igual a 0. ¿Y cuál era qué es lo que me estaban preguntando? Ya se me olvidó ya. La Preguntaban magnitud, el valor entonces, de B. entonces despejemos B de aquí, po. A ver, aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo primero pasar esta a la derecha y factorizarlo el lado izquierdo por del mg. Mg, factor de delta x partido por delta x0 menos 1 tiene que ser igual a I por B por L. Y de aquí puedo despejar B entonces. ¿Cuánto vale B? Vale mg partido por I partido por L, factor de delta x partido por delta x0 menos 1. Y ahí encontré la magnitud o la norma de campo magnético en términos de las cantidades anteriores. El delta X son el delta X0 más el pedacito L. ¿Se dan cuenta? Este es más grande que ese, así que este número es mayor que 1, la diferencia es positiva. Y te da bien porque esta es la magnitud del campo magnético. Ahí está. Ahora lo que tienen que hacer es reemplazar los valores y transformar las unidades al sistema internacional para que el campo magnético entonces tenga las unidades de Tesla, que son las unidades de campo magnético en el sistema internacional. Tienen que transformar los centímetros a metros, los gramos a kilogramos, etc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro, no? Sí, No, profe. aquí. Sí, profe. Aquí el mensaje es que acostúmbrense siempre a escribir las ecuaciones de manera algebraica. Y al final del día, reemplacen los valores. Porque si uno se equivoca, es más fácil encontrar el error de manera algebraica que si yo pusiera números aquí. Porque ahí me pierdo y ya es súper difícil volver a encontrar el error. Así que una manera de trabajar práctica es siempre escribir las ecuaciones con los símbolos de las cantidades y al final, cuando uno despeja, reemplaza los valores. Acostúmbrese a eso siempre. Así que ahí está, ese es el valor del campo magnético. Entonces había que hacer dos cálculos, digamos. Uno era el equilibrio inicial para poder despejar la constante K y con ese valor de K entonces calculo el segundo equilibrio, que es esta ecuación que está acá.
Bien, y así se calculan estas cosas, usando estas formulitas que estaban aquí en la pizarra esta que estaban acá. Esta. La fuerza para una carga puntual, para un objeto que tiene volumen, para una superficie y para una línea que es esa, o bien la versión 2.0 de la línea, que era esta que estaba escrita, ¿dónde la escribí? Aquí abajo. Esa que está ahí. La vamos a poner entre paréntesis también, que esta es la versión 2.0, que es más práctica. Y la otra. Eso. Sí. ¿Está claro? Preguntas, dudas, comentarios, lo que tengan. Profe, ¿Mm? ¿podría volver a poner la imagen del ejercicio para copiar los datos? Ahí. Gracias. Entonces, esencialmente estas ecuaciones que están aquí me permiten calcular la fuerza sobre un alambre que tiene volumen, sobre un papel alusafoil o sobre un alambre delgadito o una carga puntual que está puesto sobre un campo magnético externo. Aquí el campo magnético es un objeto que se los dieron, se los van a dar, ¿no es cierto? Y lo que van a hacer ustedes es calcular la fuerza de un objeto que tiene corriente o por las cuales están pasando cargas y movimientos que están situadas en ese campo magnético. Y eso va a hacer que ese alambre responda de alguna manera. La próxima clase vamos a ver cómo se genera el campo magnético. Vamos a calcular un campo magnético, de hecho, asociado a una corriente. Se llama la ley de Biot-Savart, pero eso lo vamos a hacer la próxima clase. Por ahora, el campo magnético se los dieron, y ustedes lo que tienen que hacer es cómo reacciona una carga o un flujo de carga, ¿no es cierto?, que puede ser un alambre, a ese campo magnético. Y son todas estas ecuaciones que están aquí.